A través da emigración ou vendo exilio, Galicia exportou de todo. Obreiros, empresarios, políticos, escritores, pensadores e un rei. Alfonso I da Amazonía, nin máis nin menos. O rei dos xíbaros, un personaxe prácticamente descoñecido, a pesar de que, como van ver a continuación, tiña personalidade e historia dabondo como para non pasar inadvertido. Hoxe acompáñanos alguén que está contribuindo precisamente a inverter isto. Maximino Fernández Sendín, moi bons días. Buenos días. Biógrafo dun rei, nin máis nin menos. Pues sí, desde luego es un privilegio. Como chegou vostede a dar con este personaxe? Bueno, comenzó yo creo que un poco, yo tengo publicado un libro que es Agraña y los Grañudos, que es un pueblo muy próximo justamente a Avión, a Miudal, donde nació Alfonso Graña, y consultando la enciclopedia gallega ya por aquel entonces, hay una pequeña reseña sobre Alfonso Graña. Me pareció un personaje muy interesante y años después retomé el tema y tuve la fortuna de rescatar unos documentos inéditos que, bueno, han avalado pues este trabajo de 3 años. Sí, porque o libro está moi ben documentado e boa falta facía porque isto sucedeu a principios do século pasado, do século XX. Alfonso Graña era de Avión, de Ourense, dunha parroquia moi pequena, Miudal, emigrou como tantos outros e unha vez chegado ás Américas empezou a pasar de todo, ¿no? Bueno, sí, él a finales del siglo XIX, como otros muchos de la zona, emigró por lo que sé, por pasaje gratuito, puesto que el gobierno pues, brasileño pagaba el pasaje a cuantas personas quisieran establecerse, y bueno, como otros muchos también de Europa y otros continentes incluso, recaló primero en Belén de Pará, pero posteriormente en Manaos, que estaba viviendo la fiebre del caucho. Y ahí comenzó pues un poco la aventura de Alfonso Graña como extractor, podemos decir, de la siringa, y posteriormente se traslada a Iquitos hasta que, bueno, surge ya en los años 20, 1920-22, la gran crisis del caucho, y ahí es donde realmente comienza esa aventura en la selva de Alfonso Graña. Sí, porque ata aquí podría ser a historia dun emigrante máis, chegado de Galicia ata as Américas, que intenta buscarse a vida, un galego analfabeto que nunca vira nada fora da súa parroquia. Hai a crise do caucho, internase na selva. Isto xa é a primeira pregunta que nos fai dicir, pero por qué? Por que se meteu na selva el con un amigo? Bueno, indudablemente él era un aventurero porque, como dice Víctor de la Serna, preguntó qué había por el oeste, qué había por el este. Al decirle que nada, pues dice, esta es la dirección que tengo que tomar. Y según relata justamente don Emilio Rosendo, que ahora ha llegado su hijo aquí a la televisión de Galicia para acompañarme, pues tenía 96 años y conoció a una de las personas que había emigrado con Alfonso Graña. Y él tenía, bueno, nos dio la versión más verosímil de cómo se produjo ese encuentro entre Alfonso Graña y los indios jíbaros. Y según nos relataba, pues Alfonso Graña se adentra con este amigo y vecino también de Avión en la selva, en lo más profundo de la selva. Allí se topan, como él bien dice, con los indios jíbaros. Al amigo lo matan inmediatamente, mientras que a Alfonso Graña le respetan la vida porque la hija del Apu, del jefe, del rey, se encapricha con él. Y así comienza esta increíble aventura que tiene, bueno, pues realmente pues, todos los argumentos y todos los datos para un largometraje de aventuras, pero clásico. Sí, sí, ademais de verdade, quen quere Indiana Jones, quen quere Lara Croft, tendo a Alfonso Graña, o caso é que, como nos estaba contando vostede, o amor é o que lle salva a vida, o amor, ou, bueno, certa atracción entre a filla do xefe dos xíbaros e o propio Alfonso. Unha vez que morre seu sogro, o rei dos xíbaros, Alfonso ocupa o trono, por decirlo así, ¿no? Exactamente, es decir, en principio, bueno, convendría destacar que en su pueblo él era de la familia de los chulos, conocido como los chulos. Por lo tanto, ¿no? Ese porte, que aunque ahí le vemos un poco intelectual con gafas, etcétera, este porte distinguido posiblemente le salvara la vida. Y eso no, tal vez no fuera suficiente para después, posteriormente, conseguir la admiración de los indios jíbaros, sino el que con su cultura tradicional, a pesar de ser analfabeto, dice Víctor de la Serna, que aprendió en la selva a leer solo, con lo cual no sé cómo el hombre ha podido aprender a leer solo, pero analfabeto, pero tenía una cultura ya tradicional, no cabe duda, de Galicia, que le permitió admirar a los indios jíbaros, enseñándoles pues, muchas cosas, a curtir pieles, a desalinizar agua de un río salino que pasaba por el territorio aguaruna, y, bueno, otras muchas cosas. Ou a construir chozas que non levar o vento, claro. Relata aquí no libro que gracias a Alfonso Graña puderon pasar de desalinizar 5 kilos de sal ao día a 50.
estaban realmente admirados con él, ¿no? Exactamente. Él parece ser que en Jaén de Bracamoros pues compró una paila con la cual de una forma artificial conseguía pues desalinizar pues la sal. En principio era un monopolio del Estado, se traía principalmente de Inglaterra y por lo tanto muy cara, muy costoso y no se podía pues traficar ni mercantilizar con ello. Pero Alfonso Graña, con este procedimiento artificial, consiguió pues admirar a los indios, que en vez de los 3 kilos que ellos con un procedimiento natural, que tenían que aprobación natural, etcétera, y claro, los indios veían aquellas cosas tan raras para ellos que los admiraba con esto, y aparte, bueno, conseguía los consiguientes beneficios que indudablemente pues de alguna forma pues los hacía llegar también a la tribu en la cual él vivía. Non só lles ensinou iso Alfonso Graña, senón que periódicamente baixaban ata Iquitos, a zona poboada máis cercana, ali facíanse fotografías, tomaban xelados, curaban as súas feridas no médico, era realmente un líder. Pues sí, porque en principio la palabra patrón, que algunas veces se emplea a este tipo de personas que estuvieron entre los indios, no creo que sea la propia de Alfonso Graña. Él más bien, como algunos indios, incluso ahora en este viaje que hizo nuestro amigo Antonio Abreu al Amazonas, lo consideraban un apo, un curaca. Es decir, un rey para nosotros, los europeos. Pero él conseguía despertar la admiración porque yo creo que era, en parte tenía una parte muy importante humanista. Por eso lo bajaba a Iquitos, los curaba las heridas, los llevaba al cine, los compraba helados, los ponía a la radio. Y bueno, pues estas cosas no lo hace una persona que realmente no siente pues un poco de amor por esas personas que algunos autores decían que no tenían sentimientos, pero también ahí podemos hablar que sí los tenían, porque ellos cuando se sentían enfermos acudían incluso a sus enemigos para que los curasen. Ademais, moi valiente Alfonso Graña. Creo que unha das súas grandes xestas foi descender uns rápidos perigosísimos que se tragaban canta cousa intentaba aboiar neles para rescatar os restos dun accidente aéreo y un cadáver embalsamado. Sí, esto es una de las, podemos decir, de las gestas más importantes de Alfonso Graña. En principio él lograba con unas balsas que él mismo había construido de unos 10 metros de largo, pues atravesar el temible Pongo de Manserriche, que hoy mismo no habría, yo pienso, persona que lo lograse. No quería ni que lo ataran, como se hacían algunos, para que en caso de salir despedido poder recuperarse de nuevo a la balsa. Y lograba atravesar este temible Pongo, que todavía no hace mucho ha desaparecido un barco completo y no han aparecido en los restos, porque hay remolinos, ahí sube, baja, pero sin previo aviso. Bueno, pues él conseguía pasar con todo tipo de mercancías que cada 6 meses bajaba desde la selva. Y este último relato que sucede casi al final de su vida, en el año 1933, un piloto de las FAZ, de las Fuerzas Aéreas Peruanas, se estrella en la selva y Alfonso Graña recibe el encargo del comandante de aviación de bajar el cadáver y 2 hidroaviones que también se habían estrellado en sus balsas. Y él consigue, tras 2 meses de una gesta, de una epopeya, llegar a Iquitos, como dice Víctor de la Serna, pues con las banderas de España y Perú a media asta, con el cadáver del piloto y los 2 aviones siniestrados, con las balsas prácticamente hundidas. Y esto, por esta gesta, el gobierno pues, peruano le reconoció, podemos decir, su dominio sobre estas zonas y también le incentivó con unas 5.000 pesetas que de la época, que yo pues como ejemplo pongo que en mismo Amiudal, por las escrituras que tengo, se podían comprar 2 casas con ese dinero que le... É que realmente o cargo si está recoñecido. Os gobernos daquela de Ecuador e Perú, que son as zonas limítrofes que comparten xurisdicción sobre esa zona da Amazonía, si recoñeceron a autoridade que tiña este home sobre uns indios realmente violentos, moi temidos, moi perigosos, reductores de cabezas. Eu non sei se agora entre estas tribus queda algún legado de Alfonso Graña, si mellorou a relación co home branco gracias a él, se ten fillos vivindo con eles. Bueno, de este viaje de Antonio Abreu, el año pasado, en busca de los descendientes de Alfonso Graña, pues quedó constancia de que los indios conservan la memoria e incluso pues, le relataban así a Antonio Abreu de que era el apu de apus, es decir, el jefe de jefes, el rey de reyes, podemos decir, de la zona. Y de esa zona que más o menos describe muy bien Víctor de la Serna como casi media España, donde habitaban los indios Aguaruna y Huambisa, que eran enemigos, aunque todos jíbaros enemigos, pero en el tiempo de Graña él los pacificó y de hecho él llevaba indios Aguaruna y Huambisas con él en ocasiones a Iquitos. Que den en avión de todo esto. Pues en avión, yo creo que... En avión están afeitos a dar emigrantes triunfadores, pero non sei hasta este punto un rey. Sí, como Alfonso Graña es un personaje no solo en avión, no solo en España, no solo en el mundo, que si bueno, pues tuvieran los americanos, como dicen muchos amigos, un personaje así, ya haría un largometraje, una película de él con seguridad.
porque es un personaje irrepetible, porque es el primer hombre blanco que en esas fechas logra vivir, sobrevivir y reinar, podemos decir, entre los indios jíbaros de 12 años. Conoce su idioma, es a su vez el intérprete de la cultura de los jíbaros, en este caso, a todas esas cartas que enviaba el capitán Iglesias Brahe, cuando conocemos cantidad de propiedades de plantas, muestras, etcétera, que él mismo recogía en la selva y enviaba. Bueno, es un personaje, muchas de esas plantas que enviaba Alfonso Graña a través de Cesario Mosquera, posteriormente fueron patentadas por países. Yo en mi libro incluso reseño el número de patentes. Si España lo hubiera aprovechado en aquel momento, pues tendríamos una gran riqueza. Moi ben, en tanto chega a película, nos recomendamos encarecidamente este libro, Alfonso I da Amazonía, o rei dos xíbaros, Maximino Fernández Sendín. Gracias por escribilo, porque nos perderíamos, a maioría de nós, un gran personaxe. Gracias e moi bons días. Muchas gracias a vosotros.